Licenciado Hugo Hernández, ¿qué opinión tiene sobre la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, decreto número 20-2018 del Congreso de la República de Guatemala? En papel es un muy buen decreto, pero también hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenas, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Es un muy buen decreto porque viene a incentivar el emprendimiento, sobre todo el comercio informal en Guatemala. Crea alguna normativa para legalizar ese comercio, hacer que las personas establezcan, entre comillas, sus empresas, pero encaminados a formar una sociedad, la sociedad de emprendimiento, y disminuir, digamos, el comercio informal. Esa es la idea de la ley. Es una ley muy buena. Sin embargo, ya después de 4 años de haberse emitido, pues tenemos serias carencias en la aplicación de la misma. Muy bien. Licenciado, ¿conoce usted las características jurídicas más importantes de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento en Guatemala? Pero en general, afuera de que se estableció una normativa especial para una sociedad que vino a reformar también el artículo 10 del Código de Comercio, la sociedad de emprendimiento, con sus bemoles, también hay que tomar en consideración que crea el Día Internacional del Emprendimiento, crea, entre otras cosas, algunas situaciones que nosotros podemos tomar. Corta porque tengo que... Licenciado, ¿conoce usted las características jurídicas más importantes de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento? Bueno, crea la Unidad de Fortalecimiento del Emprendimiento como una institución más del Estado de Guatemala. Crea el Día Nacional del Emprendimiento. Y también lo más importante de esta ley es que crea una sociedad mercantil nueva, con sus bemoles, porque tiene algunas características un poco raras la sociedad de emprendimiento, pero viene a reformar también el artículo 10 del Código de Comercio, al extenderse de 5 a 6 las sociedades mercantiles. Un poco compleja la sociedad de emprendimiento, las intenciones son buenas, pero hay situaciones que todavía no se dan. Muy bien. ¿Tiene conocimiento acerca de los beneficios de la inscripción de una sociedad de emprendimiento ante el Registro Mercantil General de la República? Sí, los beneficios son muchos, porque incluso no hay que hacer una escritura constitutiva, se puede hacer a través de un formulario, se puede llenar en línea. No se necesitan dos personas, sino que solo una. Eso es lo que decía, que para mí, si es una persona el dueño de una sociedad, entonces ya no es una sociedad, porque la sociedad como característica tiene que tener dos o más personas. Entonces ahí hay un contrasentido. Pero eh, el capital es de 200 quetzales, que es mínimo. Pero el mayor beneficio es que va a irse a un régimen fiscal especial. Se va a ir como pequeño contribuyente y hay algunas situaciones que incluso podría exonerarse de impuestos. Ese es el beneficio más importante, por lo menos por 5 años, ¿no? Ese es el beneficio más importante de la sociedad de emprendimiento. Muy bien. De conformidad con la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y su reglamento, un emprendimiento para ser considerado como tal, la idea de negocios debe contar con las características de escalabilidad e innovación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pasa es que estas son características que no son necesariamente bien definidas en la ley. Entonces, innovación es que es algo nuevo, pero también en las tesis de derecho dice que son innovaciones y muchas tesis se repiten, solo que puede ser que haya un punto diferente o alguna forma diferente de atender a las personas. Es decir, puede ser un negocio igual que otros, solo que pues si le agregamos un aspecto diferente de atención al público o algo, eso le da la innovación. Entonces, creo yo que no está bien definido ese aspecto en la ley y bueno, la idea es que el negocio informal se regularice, ¿no? Muy bien. Para el año 2020, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 3.937.434 quetzales. Sin embargo, en ese mismo año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se inscribieron un total de 23 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Triste, triste porque este no era el punto. El punto era que todos los comercios informales, toda la idea de que yo tenía en mi cabeza acerca de un negocio, porque eso le decimos los guatemaltecos negocio, la ley le llama emprendimiento, que eso es lo correcto a nivel internacional, se le llama emprendimiento.
Hay otras instituciones fuera que no son estatales, son entidades privadas que también promueven el emprendimiento. La idea era que personas que tienen una idea acerca de un negocio pudieran formalizarlo, que se les diera un régimen especial fiscal, etcétera. Y es triste que solo hayan 23 sociedades. Creo que a veces no se ha promovido con certeza eso. Hay Grupo Gestores, por ejemplo, que es una entidad privada, podría unirse con la unidad de fortalecimiento del emprendimiento como para ir creando en el sentido que la gente pues se inscriba en el registro mercantil. Muy bien. Para el 2021, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 9.249.994 quetzales. Sin embargo, en ese mismo año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se inscribieron un total de 6 sociedades de emprendimiento. Mira la tristeza de esto. El decreto es del 2018, en el 2018. Se supone que comenzó a fortalecerse esto. Y en plena pandemia se inscriben 23 sociedades. Podríamos pensar que la disminución en 2021 es con respecto a la pandemia, se podría pensar esto. Pero creo yo que es la unidad de fortalecimiento al emprendimiento la que no ha promovido lo suficiente el emprendimiento en Guatemala. Hay otras entidades que, insisto, grupos gestores, pero lo que hacen con grupos gestores es crear una empresa en lugar de crear una sociedad de emprendimiento. Esto es triste en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Para el 2022, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 76.416.544 quetzales. Sin embargo, en lo que va del año ante el Registro Mercantil General de la República, solo se han inscrito 2 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que ya deberían de quitar la Unidad de Fortalecimiento del Emprendimiento y crear algo más, o darle eso a la entidad privada como con otras entidades, porque si no está funcionando, ¿para qué la tenemos? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la aplicación de la ley de fortalecimiento al emprendimiento? Bueno, efectos son muchísimos. Digamos, si lográramos crear más sociedades de emprendimiento, bueno, habría una disminución del régimen fiscal en algunas actividades, pero al mismo tiempo se podría crear más empleo. El Estado no es bueno creando empleo. El que debe crear empleo es las entidades privadas. Entonces, y ahí es donde uno debe fortalecer a la empresa privada para que pueda crear empleo. Entonces, pero fuera de esto, podríamos haber un aumento burocrático, digamos, en el registro mercantil, si eso se pudiera, digamos, crear muchas más sociedades de emprendimiento. Por otro lado, creo es que no solo son efectos jurídicos, sino también económicos. Podría haber un desarrollo económico en el país si se podría aplicar la ley. Muy bien. A partir de la vigencia de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento en Guatemala, ¿se puede afirmar que existe un clima de negocios favorable para los emprendedores? No, pero hay que tomar en consideración que de acuerdo a entidades internacionales, Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que tiene un capital libre, así se llama. Es decir, menos reglamentado, como por ejemplo Nicaragua, Venezuela, ahora Colombia, Chile, que Chile era lo principal, el capital libre, lo principal. Entonces, existe todavía mucha economía informal y deberíamos aprovechar ese ímpetu del capital libre que tenemos en Guatemala como para fortalecer los negocios, pero no se da de esta manera. Muy bien. Licenciado, y en el marco institucional, ¿cuáles considera que son los retos que debe superar tanto el registro mercantil así como la unidad de fortalecimiento al emprendimiento para mejorar el servicio que brinda a los emprendedores? Es que, veamos, el registro mercantil ha mejorado mucho. Antes era mucho más difícil inscribir algo. Tenemos una unidad aquí en Quetzaltenango que es una unidad más de trámite que de resoluciones, pero bueno, sería interesante que el registro mercantil se descentralizara, o por lo menos podría desconcentrarse, es decir, que hubieran ciertas facultades que tuvieran los diferentes departamentos. Por ahí se podría, porque si de todos modos todos los negocios tenemos que ir a la capital, al final todos los trámites es lo mismo, ¿no? Muy bien. Licenciado, ¿cómo describiría su experiencia en el Registro Mercantil General de la República para el trámite de creación y formalización de sociedades de emprendimiento? No sé cómo decirte, porque en realidad no he creado ninguna sociedad de emprendimiento. He creado muchas sociedades
mercantiles, pero no sociedades de emprendimiento. Entonces, no podría hacer eso. Muy bien. Licenciado, ¿cuál es el plazo promedio de registro de una sociedad de emprendimiento en el registro mercantil? Se supone que debería estar en menos de 3 meses, pero bueno, no sé. La verdad que en emprendimiento no sé. Muy bien. Y por último, licenciado, ¿cuál es el costo promedio del registro de una sociedad de emprendimiento en el registro mercantil? Esto quizás sí te lo puedo responder con mayor propiedad. Hay que tomar en cuenta que en principio no hay escritura social. Se puede hacer la persona, dependiendo, si es un notario que le va a ayudar, pues va a cobrar. Pero en principio solo se van a tomar las trámites de inscripción, que más o menos en general tiene que ser como unos 500 quetzales ya todo. Pero si va con un notario, pues obviamente el notario le va a cobrar más por eso. Muy bien. Gracias, licenciado, por la entrevista.